Mateo 13:33. Cuando usted lo tiene, puede decir ahí con un amén. Mateo 13:33. Amén. Leemos la palabra del Señor así, se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En cuanto a estas parábolas de Jesús, yo sé que muchos de nosotros tal vez no tenemos conocimiento en cuanto a la levadura. Levanten la mano aquí, ¿cuántos de los hermanos saben hacer pan? Hermano Juan Carlos, hermana Sandra, creo que la más experta es hermana Sandra. ¿Y alguien más sabe hacer galletas, pastel? ¿Se usa levadura en el pastel también, hermana? ¿Sí? Ok. Se le voy a decir con toda sinceridad, yo probé, me enseñaron una vez, me fueron a enseñar a la casa para hacer panes. Me enseñaron 2 veces, hornearon el pan 2 veces de toda clase, cómo se hace. Al intentarlo hacer, hermanos, lo hice 1 vez y 2 veces, 3 veces y no me salió y nunca más he volvido a hacerlo, a intentarlo. Ahí está mi esposa de testigo. Con los pasteles de 3 leches, me dieron la receta por teléfono. Pasteles ricos, no sé si Keila creo que ha probado los pasteles de mi hermano en Veracruz, un hombre chef excepcional. Me dio la receta y no me salió. Lo intenté varias veces, bonito cuando estaba en el horno, pero al abrir el horno, sacarlo con todo seco, chupado. Nunca más volví a intentar hacer pastel. Me dio la receta de la pizza. La pizza sí me salió. Mis hijos comieron pizza y siempre, ¿por qué no? Cuando estaban chiquitos me decían que por qué no lo volví a hacer. Pero de la pizza sí me salió. Pero el pan, yo dije, creo que él no me dio bien la receta. Le eché la culpa al que me enseñó. Un panadero, hermano profesional que trabajó en México, en Tapachula. Buenos panes. ¿Y qué le quiero decir con esto? Solo el que sabe, el que es panadero, va a entender más a claridad esta parábola. Cuando Jesús, frente a la multitud enseñando esta parábola, él había enseñado la parábola del sembrador. Y habrían muchas personas que conocían la agricultura y estaban bien relacionados con la parábola. Habló también la parábola del trigo y la cizaña. Todos los agricultores sabían y conocían y estaban relacionados bien. Habló también que es similar a la levadura en cuanto a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Pero dice que al pasar del tiempo se hizo grande y más grande, la mayor que las hortalizas. Todos estaban relacionados con lo que era la semilla de mostaza porque era muy común y poco significante para ellos, que no le daban mucha importancia, de mucho valor. Y aquí Jesús, al enseñar esta parábola, habían personas que estaban relacionados, que sabían, sobre todo más las mujeres, las amas de casa, sabían exactamente lo que Jesús estaba enseñando. Y quiero decirle, mis amados hermanos, en cuanto a la interpretación de esta parábola de la levadura escondido en 3 medidas de harina, hay más de 100 interpretaciones. Usted va a YouTube y se lo pido que lo haga para que usted puede también tener un concepto
en cuanto a la enseñanza. Y muchos lo interpretan de diferente manera. Por ejemplo, la mayoría han interpretado como con las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, en cuanto a la apostasía. Otros dicen que representa la iglesia. Escuchaba una predicación durante esta semana y este pastor, es un buen pastor también, pero él decía que la levadura aquí representa a la iglesia católica que ha metido sus falsas enseñanzas. Y también hay un predicador que siempre, hermanos, escucho. Es Lemos Strauss y él enseña en cuanto a esta parábola que se está refiriendo a la falsa enseñanza, a la hipocresía de los fariseos y a la doctrina de los saduceos, y en cuanto a todo el pecado, lo que dice Pablo. Entonces, hay varias interpretaciones, pero nosotros lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que Jesús quiso enseñar en cuanto a ella? Y como le digo, tal vez que nosotros no tenemos conocimiento en cuanto a la levadura, pero el que tiene conocimiento sabe cuál es el trabajo de la levadura y qué es lo que se tiene que hacer. Y en cuánto tiempo se ven los resultados, no es al instante. Yo me he dado cuenta que los panaderos mezclan la harina, el azúcar y todo eso, y después ponen la levadura, no es bastante que ponen, es poquito. Y lo amasan, mire, por ejemplo, los pizzeros, mire, tienen una práctica, hermano, cómo amasan la masa ellos. Tienen una técnica, hermano, que solo ellos lo saben hacer. Y después que lo amasan y lo amasan y lo amasan, lo dejan ahí, algunos lo tapan. Ya después de 2 horas, 3 horas van a ver, mire, un poquitito de masa así, mire, lo ve este cuánto ha crecido. Entonces, primeramente en su contexto literario, la ubicación en el Evangelio de Mateo, la parábola de la levadura se encuentra dentro del discurso de Jesús. En cuanto a la parábola del capítulo 13, donde Jesús enseña a la multitud sobre el reino de los cielos, mediante diversas imágenes que presentan inmediatamente después de la parábola del grano de mostaza. Ambas es un mensaje similar sobre el crecimiento del reino. Y hablando, hermanos, en cuanto al reino, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, los judíos, ellos esperaban ansiosamente un reino diferente al que Jesús vino a enseñar, vino a hacer. Porque sabemos que por años ellos habían pasado, hermano, habían sido esclavos por otros imperios, Babilonia, Persia. Y ellos siempre habían vivido bajo la opresión. En ese tiempo estaban viviendo bajo la opresión del imperio romano. Y ellos anhelaban ansiosamente una liberación, que Jesús viniera a libertarlos con un ejército, y que Jesús se presentara, hermanos, ahí como rey, con batalla como lo hacían en ese tiempo. Siempre anhelaban la restauración del trono de David. Pero mire Jesús, cómo Él se presenta. Entonces, la parábola de la levadura y el reino de Dios en su contexto cultural y religioso, en el contexto judío, la levadura tenía diversas connotaciones tradicionalmente. La levadura era vista como un símbolo, escuche bien, en ese tiempo, en el contexto judío, la levadura era vista como un símbolo de corrupción o de pecado. Especialmente durante la celebración, hermanos, de la Pascua. Ellos tenían que, hermanos, eliminar toda levadura que ellos tenían. Toda traza de levadura de los hogares para recordar la pureza y la santidad.
Sin embargo, no siempre era visto como símbolo de pecado o de contaminación. No siempre era también interpretada como símbolo como negativo, sino que en otras ocasiones el uso de la levadura en las escrituras también simboliza el crecimiento o influencia expansiva. Entonces la parábola de la levadura en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, Mateo 13:33 y Lucas 13:20 al 21, Jesús utiliza la parábola de la levadura para ilustrar el reino de Dios. En otras parábolas, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla con una cantidad de harina hasta que toda la masa es fermentada. A pesar de la percepción negativa de la levadura, algunos, en los contextos judíos, Jesús lo usa para transmitir un mensaje positivo sobre el reino de Dios. Entonces, esta parábola destaca varias ideas. Como número 1, crecimiento y expansión del reino. Al igual que una pequeña cantidad de levadura puede hacer fermentar una gran cantidad de masa, el reino de Dios comienza de manera pequeña, pero tiene un impacto transformador y expansivo. Número 2, influencia positiva. La levadura, aunque aparentemente insignificante en cantidad, tiene la capacidad de influir en toda la masa. Entonces esto simboliza como el mensaje y los valores del reino pueden permear e influir en todos los aspectos de la vida, en la vida de la humanidad. Transformación interna. Número 3, transformación interna. El proceso de fermentación es interno y gradual, lo que puede verse como una metáfora del cambio interno espiritual que el reino de Dios busca en las personas. Entonces Jesús utiliza la levadura en parábola para desafiar las percepciones tradicionales y transmitir un mensaje profundo sobre la naturaleza del reino. A través de esa comparación enfatiza que los pequeños pueden tener un impacto significativo y que el reino de Dios se extiende de manera sutil pero poderosa, transformando vidas y comunidades desde su interior. Entonces ahora, relación con las demás parábolas. La parábola del sembrador muestra la recepción del mensaje del reino, como ya lo vimos. El trigo y la cizaña enseña que la coexistencia del bien y el mal hasta el juicio final. El grano de mostaza y la levadura destacan el crecimiento interno y expansivo del reino. En conjunto revelan el misterio del reino, su inicio pequeño, su desarrollo oculto y su consumación gloriosa en los tiempos finales. Ahora, la parábola es breve con una comparación sencilla. Mire. El reino de los cielos es semejante a la levadura. El énfasis recae en la acción transformadora y silenciosa de la levadura dentro de la masa. Ahora usted dirá, ¿pero qué es la levadura? Le digo yo, como nosotros no mucho usamos, casi no tenemos conocimiento, pero el que sabe, el que es panadero, el que es pastelera, sí saben lo que es la levadura. ¿Qué es la levadura? Dice que la levadura es un ser vivo. La levadura es un hongo microscópico unicelular, mire. Su función principal es alimentarse de los azúcares y carbohidratos presentes en la masa, liberando dióxido de carbono y alcohol. Es un proceso llamado fermentación. Esto es lo que hace que los panes y masa aumentan de tamaño y se vuelven esponjosos. Ahora usted dirá, ¿por qué es un ser vivo la levadura? ¿Por qué se considera un ser vivo? Está viva porque respira, se alimenta y se reproduce. Nutrición. Consume azúcares para obtener energía.
reproducción, se multiplica rápidamente por germación. Respiración libera dióxidos de carbono durante la fermentación. Lo que hace la levadura. Entonces, ahora en su contexto histórico-cultural, el uso de la levadura en la vida cotidiana. En el mundo antiguo, la levadura y o fermento era una porción de masa fermentada que se mezclaba con la harina para hacer pan. Era un elemento común en la vida doméstica, especialmente en el trabajo de las mujeres o de las amas de casa. Su inclusión y alcance, el uso de, por ejemplo, cuando Jesús usa a una mujer, muchos dicen que es la iglesia y muchas cosas. Pero lo que Jesús está usando aquí, una mujer como protagonista en esta parábola, también es significativo. Ya que Jesús a menudo rompía con las normas culturales en su tiempo, incluir a mujeres en sus enseñanzas y ejemplos, esto reflejaba la exclusividad del mensaje del reino de Dios, que el mensaje del reino que Jesús venía enseñando no hacía ninguna diferencia. Por eso ahora en Cristo dice la Biblia que ya no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni esclavo, ni nada. Dice que todos somos uno en Cristo. Ahora el simbolismo de la levadura en el judaísmo, como les decía hace un momento, en el Antiguo Testamento la levadura a menudo simbolizaba corrupción o pecado. Éxodo 12:15, Levíticos 21:2 al 11. Pero más sin embargo Jesús utiliza aquí un sentido positivo como símbolo de influencia. Escuche bien, ¿cómo era visto la levadura en el Antiguo Testamento? Era visto como símbolo de corrupción o de pecado. Pero Jesús utiliza aquí un sentido positivo como símbolo de influencia transformadora. Este contraste muestra la libertad de Jesús para resignificar imágenes culturales con un propósito espiritual. Y muchos también aquí, en cuanto a las tres medidas, le han buscado un montón de significados. Pero simplemente, y casi no hay muchos sus contextos literarios también, que pueden reforzar simplemente cuando se habla también 3 medidas de harina, cuando Abraham fue visitado por los ángeles y obligó a su mujer, dice, a preparar 3 medidas de harina y un cordero asado. Y muchos le han buscado significado, pero simplemente la que es panadera aquí, por ejemplo, para hacer una cantidad de unos 20, 30 panes, ¿cuánto de harina se necesita? Siempre se agarra 1 o 2 medidas, depende del tamaño. Y muchos dicen que 3 medidas supuestamente era para preparar para unas 100 personas. Pero lo que Jesús está enseñando aquí, muchos dicen que representa una cantidad considerable, aproximadamente de 42 litros de harina, suficiente para alimentar a muchas personas. Pero esto sugiere, hermanos, lo que realmente está sugiriendo aquí es la gracia abundante y el alcance del reino de Dios. Es la gracia, hermanos, y la misericordia de Dios. Es la gracia suficiente de Dios que Dios otorga, hermanos, a las personas. Entonces, quiero decirle en esta hora lo que la levadura no representa. Aquí en estos versículos. La levadura no representa, hermanos, doctrinas falsas. En este texto la levadura no representa corrupción o no representa pecado. No representa al Espíritu Santo y tampoco representa a la iglesia. Entonces, como suele suceder en otros pasajes bíblicos, en Mateo 16:6, Jesús habla ahí que los discípulos tenían que guardarse de la levadura de los judíos. Pero en el contexto de esta parábola, la levadura simplemente simboliza el poder expansivo, transformador
y penetrante del evangelio en el corazón del ser humano. Entonces lo que la levadura está representando aquí, está representando el evangelio a través de la predicación de la palabra del Señor y obrando, hermano, por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Quedamos claros? Entonces lo que representa la levadura, hermanos, es el poder expansivo y transformador, penetrante del evangelio en el corazón del ser humano. Ahora sí, el reino del cielo es semejante a la levadura. El reino no se impone por la fuerza, hermanos, sino que actúa dentro, transformando gradualmente la realidad del ser humano o de la persona. Número 1, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Número 2, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. La lección es, esconder indica que la obra del reino es muchas veces invisible, silenciosa y progresiva. Yo preguntaría aquí a la hermana, ¿se puede ver ya la levadura mezclada con la harina? ¿Se ve cuando está haciendo su trabajo? Sí. ¿Cómo? Va creciendo. Mire, y solo el que sabe hacer sabe cuando ya está listo para ya hacer las bolitas y hacer el pan y meterlo al horno. Entonces la acción de esconder indica que la obra del reino es muchas veces invisible, silenciosa y progresiva. Entonces, como dijimos, la mujer, hermano, representa la acción divina o la comunidad de creyentes que introduce el mensaje del evangelio en los corazones de la persona. Pero sobre todo, cuando Jesús está hablando él mismo, porque él, hermano, viene, hermanos, predicando el evangelio. Él es la palabra viva, Él es la palabra encarnada. Entonces el uso de una mujer, hermano, como protagonista en esta parábola también es significativo, como dijimos, ya que a menudo Jesús rompe los esquemas con las culturas, con las tradiciones de su tiempo. Incluir a las mujeres en su enseñanza, hermanos, en ese entonces para los judíos o los fariseos, olvídese. Porque ellos tenían otro concepto de las mujeres que solo servían para los quehaceres de la casa. Pero Jesús ilustra a ellos, incluyendo, hermanos, que el reino, el evangelio, hermanos, no hace exclusividad. Entonces está rompiendo las culturas, hermanos, del tiempo. Entonces esto refleja, hermanos, la inclusividad del mensaje del reino de Dios. Ahora dice, hasta que todo fue leudado, el proceso culmina en una transformación total. El reino de Dios, aunque comienza pequeño, oculto, terminará permeando toda la creación. En otras palabras, toda la vida de la persona. Ahora sí, vamos a ver lo que es la levadura y el evangelio, un paralelismo de vida. Como dijimos, la levadura es un organismo vivo que cuando se mezcla con el ingrediente inerte, como la harina y el agua, inicia un proceso sorprendente, transforma lo que no tiene vida en algo nuevo, lleno de movimiento y vitalidad. Este fenómeno es físico y biológico, tiene un paralelo interesante con el impacto del evangelio y la palabra de Dios en la vida de las personas. Así como la levadura impacta, hermanos, cuando, hermanos, tiene contacto con la harina, entonces la harina empieza, hermanos, a revivir y a crecer. Así el evangelio, cuando, hermanos, es predicado y impacta la vida de la persona, hermanos, empieza a tener vida, empieza, hermanos, a cambiar y empieza una transformación desde adentro.
Entonces, el papel de la levadura en la masa, la levadura, aunque diminuta y aparentemente insignificante, tiene el poder de fermentar la masa, haciéndole crecer y transformándolo. Este proceso es esencial para crear, por ejemplo, en lo que se va a usar, por ejemplo, el pan o otras cosas. Y por ejemplo, mire, cuando usted entra a una panadería, hermanos, o donde hacen panes, mire, siente el olor, ole esos panes ricos, hermanos, tiene un olor, un sabor rico. ¿A quién le gusta el pan? Hermanos, si usted me pregunta cuál es su vicio, ese es mi vicio, el café y el pan, todos los días. Mire. Entonces produce un esponjoso y delicioso, da un buen olor y sabor. La levadura trabaja de manera silenciosa pero efectiva, cambiando la estructura externa, hermanos, de la masa. Ahora, el poder transformador del evangelio. De manera similar, el evangelio actúa como la levadura en la vida espiritual de las personas. Por ejemplo, Efesios 2, del 1 al 5. Se describe que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando andabais siguiendo en otro tiempo las corrientes de este mundo. Entonces se describe como la palabra de Dios que da vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Al igual que la levadura, el evangelio parece pequeño al principio, pero tiene un impacto profundo y duradero. Cuando una persona recibe la palabra, lo que está espiritualmente inerte cobra vida, transformándose en una nueva creación llena de propósito, llena de dirección, y cambia la vida de la persona en una persona llena de amor, llena de paz, llena de gozo, llena de felicidad. Entonces la metáfora es de la transformación. Así como la masa se expande y se eleva bajo la influencia de la levadura, el corazón humano se expande con amor y fe y esperanza al recibir el mensaje de Cristo. La levadura y el evangelio comparten esta capacidad de renovación y transformación, mostrando que incluso lo más pequeño puede tener un impacto monumental. Entonces, ambos procesos es de la levadura y del evangelio. Nos enseña que la vida puede sugerir de lo inesperado. En nuestra cotidianidad podemos encontrar la inspiración como la aparentemente insignificante puede transformarse y revitalizar, recordándonos el poder del evangelio y la importancia de abrirnos a la palabra para encontrar una verdadera identidad y vida en Cristo. Mire. Qué glorioso, hermanos, el poder del evangelio que cuando penetra en la vida de la persona. Y déjame decirle en esta mañana, si usted no ha visto un cambio, no ha visto una transformación, no ha encontrado su verdadera identidad, déjame decirle es porque su vida no está siendo penetrada por el evangelio. Usted no está abriendo su corazón al evangelio. Ahora, en el contexto teológico, el reino de Dios como realidad presente y futura. La palabra enseña que el reino ya está actuando en el mundo. Aunque su plenitud aún no se ha manifestado, es una obra divina que avanza de manera silenciosa, pero irresistible. La naturaleza transformadora del evangelio, así como la levadura cambia la masa desde adentro, el evangelio transforma corazones, comunidades, culturas. Y la obra del Espíritu Santo es el agente y de esa transformación. Contrastes con expectativas mesiánicas. Los judíos esperaban un reino visible y político. Jesús revela un reino espiritual que crece internamente y se manifiesta en la vida de los creyentes. Por eso, como le decía al comienzo, que los judíos, hermanos, esperaban su rey que viniera a libertarlos. Pero mire, Jesús no vino así, sino que vino invisiblemente, hermanos, predicando el evangelio, hablando, sanando. En su contexto, hermanos, del capítulo 13 es el capítulo 12 de Mateo, vemos cómo lo tildaron a Jesús, le dijeron, demonios tienes. A Juan le decían, este hombre está loco, este hombre porque vivía en el desierto, se vestía diferente, comía diferente.
Y vino Jesús, que comía con los pecadores, le dijeron, este hombre es comilón y vividor con los pecadores y demonios N no echa en nombre, sino que en el nombre de Belcebú. Entonces ellos esperaban que Jesús se manifestara diferente. Pero más sin embargo Jesús viene predicando el reino, hermanos, y cambiando y transformando, sanando, libertando a las personas. Ahora en el cumplimiento, hermanos, en Cristo. En el nuevo pacto la levadura, hermanos, representa el evangelio por medio de la predicación y la obra del Espíritu Santo que aplica la redención de Cristo en los creyentes, produciendo una nueva naturaleza y una comunidad transformadora. Dos, expansión del evangelio desde el Pentecostés. El reino se ha extendido por el mundo cumpliendo las imágenes de la levadura que permea toda la masa. La iglesia es el instrumento de esa expansión. Transformación interna del creyente. El reino no solo se manifiesta externamente, sino en la renovación del corazón. La mente y las acciones que tienen han sido regeneradas por el evangelio y el Espíritu Santo. Mire, usted puede aparentar una vida religiosa. Usted puede cantar, usted puede orar, usted puede ofrendar, usted puede diezmar, usted puede hacer muchas cosas. Puede ayunar y puede hacer. Pero déjame decirle, esa es religiosidad. Podemos demostrar lo externo. Oh, hermano, ¿cómo está bien? Y sonreír. Pero si no hay una transformación desde adentro, su vida se va a reflejar. Su vida se va a dejar ver. ¿Y cómo se refleja? Se refleja, hermanos, en nuestras acciones. Ahora, aplicaciones a la vida diaria o a la vida cristiana. Número 1, confianza en el poder del reino. Aunque los comienzos parezcan pequeños o insignificantes, la obra de Dios es eficaz y transformadora. La fe debe descansar en el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, no en apariencias externas. Le vuelvo a decir, la fe debe descansar en el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, no en apariencias externas. Yo puedo aparentar, hermanos, externamente, usted me ve bien vestido y todo bien, pero en mi interior, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes se parecen como panteones blanqueados, pero por dentro están ¿qué? Llenos de huesos. Dijo, ustedes limpien el vaso por fuera, pero se olvidan lavarlo por dentro. Entonces yo puedo aparentar una vida externa, una religiosidad, hermanos. Pero si no hay un cambio interior, y como siempre le he dicho, usted puede venir aquí bien vestido y mire, puede venir con la falda larga y al hermano, qué tan santa se ve la hermana. Pero pícale el calcañal. Es otra cosa. Coqueame nada más, me vas a conocer quién soy yo. Número 2 es paciencia en el proceso espiritual. El crecimiento del reino, tanto en la vida personal como en la comunidad, requiere tiempo. La madurez espiritual es un proceso continuo de transformación interior. Mire, ¿cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha cambiado su vida? Mire, yo al venir estudiando, mire, y cada día me doy cuenta que necesito más. Yo siempre le digo, una de las cosas donde mi lucha, como me dijo alguien, ¿cuál es tu lucha? Pues no tengo, y pues mi lucha es a mí mi carácter, que tengo que ser pacientes. Yo no sé cuál será la de usted. Sus vicios.
conducta, yo no sé. Entonces, paciencia. Influencia cristiana en el mundo. Los creyentes están llamados, hermanos, a esparcir, hermanos, la levadura en la sociedad, ejerciendo una influencia positiva, transformadora, mediante el testimonio, la justicia, el amor. Estamos llamados a esparcir la levadura en la masa, hermanos, representa la humanidad que todavía, hermanos, no conocen a Cristo. Por medio, hermanos, de nuestra vida, nuestro testimonio en ayudar, en saludar, en una sonrisa, puede cambiar, puede ayudar. Miren, esta semana hablaba con una persona y siempre le molesto, pero después me dice, no, está dura la vida. La vida no es dura. Uno es el que después me empezó a contar sus decepciones. Esto allá y mi familia, y después le empecé a decir, ¿dependes tú de eso? Y le empecé a hablar y al final me dice, tienes razón. Porque lo mira desesperado escuchando su gran música y tratando, hermano, de satisfacer su decepción. Le digo, al contrario, ¿a dónde te va a llevar eso? A la decepción, a la borrachera, vas a ir a tomar con los amigos ¿y qué vas a ganar? ¿Y el día de mañana qué? ¿Tú crees que con eso tú vas a solucionar tus problemas? No. Párate firme y demuestra quién eres. Lucha y comienza de nuevo. Pero sobre todo, deja que Cristo cambie, transforma tu vida. No, yo iba allá en Guatemala, allá al evangelio completo, pero mira ahora tan descompleto estás. Vuélvate a levantar, no es para hacer una caída, es para que tú te levantes, no para que te quedes tirado ahí. Entonces, le digo, una influencia cristiana en el mundo. Los creyentes están llamados a esparcir la levadura en la sociedad, ejerciendo una influencia positiva, transformadora, mediante testimonio, la justicia, el amor, la fe, la compasión, la generosidad, etc. Pero también eso nos da esperanza, una esperanza escatológica. La parábola apunta al día en que el reino será plenamente manifestado. La obra que hoy parece oculta alcanza su plenitud en la consumación final, el poder transformador del Evangelio. El Evangelio, al igual que la levadura en la harina, tiene la capacidad de transformar y dar vida a aquello que está ahí espiritualmente muerto. Esta comparación entre el Evangelio y la levadura y el Evangelio es rica en significado y un simbolismo, ofreciendo una perspectiva profunda sobre la influencia del mensaje cristiano en la vida de las personas. Entonces, hermanos, la levadura es un agente de fermentación que cuando se mezcla con la harina inicia un proceso de transformación. Aunque es un ingrediente pequeño, aparentemente insignificante, su efecto es significativo. La levadura actúa silenciosamente y constante, fermentando la masa hasta que esto crezca y se convierte en algo nuevo y diferente. Sin la levadura, la masa permanece densa y inerte. Lo mismo el Evangelio en el corazón humano. De manera similar, el Evangelio es el mensaje de vida y esperanza que cuando se predica y penetra en los corazones de la persona, inicia un proceso de cambio profundo, aunque puede comenzar como una semilla pequeña de fe. Su impacto es poderoso y transformador. El Evangelio tiene el poder de resucitar lo que está muerto espiritualmente, dando una nueva identidad de vida y propósito a las personas. Es un proceso de transformación y renovación. El proceso de transformación en ambos, la levadura y el Evangelio, representan una renovación, revitalización. La levadura transforma la masa al ser un pan esponjoso y nutritivo, mientras que el Evangelio transforma a las personas renovando su espíritu, alma y cuerpo, cambiando sus corazones, dándoles una nueva identidad y perspectiva de vida, una vez más, y dándoles propósito, donde ellos pueden encontrar el verdadero amor que es Cristo Jesús. Un cambio silencioso, pero poderoso.
Tanto la levadura como el evangelio opera de manera silenciosa pero efectiva. No requiere de grandes demostraciones para mostrar su poder transformador. En el caso del evangelio, su influencia se ve reflejada en el cambio interno de las personas, en su amor, compasión y en la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Mire, usted ve, hermanos, que personas que han sido cambiadas por el evangelio, antes como eran y ahora, mire, cómo sus vidas han sido cambiadas, han sido transformadas. Y hermanos, en conclusión, la comparación entre la levadura y el evangelio ilustra cómo algo aparentemente pequeño puede tener un impacto profundo y duradero. Ambos son agentes de cambio que, aunque actúan de manera discreta, son capaces de transformar completamente aquello con lo que entra en contacto. La parábola de la levadura revela la naturaleza misteriosa y progresiva transformadora del reino de Dios. En el contexto del nuevo pacto simboliza la acción del evangelio y el Espíritu Santo que a través de la predicación renueva la humanidad desde adentro en la vida cristiana e invita a confiar en el poder silencioso pero eficaz de Dios, a perseverar en la fe y ser instrumento de transformación en el mundo que nos rodea. Ahora sí, hermanos, una conclusión y una aplicación a nuestra vida, hermanos. La parábola de hermanos de la levadura se encontrada en Mateo 13:33. Es breve pero poderosa enseñanza. Jesús en esta historia, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fermentada a través de ella. Jesús ilustra cómo el reino de Dios se expande, transformando por medio de la predicación a la vida de las personas. Entonces la parábola de la levadura nos enseña varias lecciones importantes. La influencia y transformación. Al igual que la levadura, el reino de Dios tiene poder de transformar desde adentro. Aunque la levadura es pequeña, inicialmente invisible, su afecto es profundo, evidente con el tiempo. Del mismo modo, el impacto del evangelio puede comenzar de manera sutil en nuestras vidas, pero su influencia se extiende y transforma completamente nuestras acciones, pensamientos y valores. También, hermano, transforma nuestras ideas, porque a veces en el mundo, mire, tenemos mucha idea y creemos que estamos bien. Por ejemplo, esta semana me mandaron un video ahí, hermanos, uno predicando, más bien incrédulo predicando entre incrédulos. Borracho predicando al otro borracho. Mira esto, tú vas a dar cuenta, yo voy a dar cuenta a Dios, y enseñándole la Biblia. Mire, usted puede hacer eso, yo puedo hacer eso. Usted puede predicar, pero si no hay esa transformación, de nada nos sirve. Eso es lo que Jesús está enseñando, porque mire, cuando Jesús está hablando estas parábolas, había toda clase de gente. Mire. Estaban los fariseos, los saduceos, con sus doctrinas. Pero ¿qué cambio había producido? Nada, nada. Entonces, crecimiento invisible, pero poderoso. La levadura trabaja de manera silenciosa y efectiva, transformando toda la masa. En esto nos recuerda el crecimiento del reino de Dios. No siempre es visible o inmediato, pero está constantemente expandiéndose y obrándose en el mundo y a través de nuestras vidas por medio del evangelio. Ahora, universalidad del mensaje. La imagen de la levadura que permea toda la masa simboliza cómo el mensaje del evangelio está destinado a llegar a todos los rincones del mundo y a todas las personas sin distinción. Y eso es por medio de la predicación del evangelio. Ahora, hermanos, enfocándose en una aplicación centrada en Cristo, podemos extraer la siguiente enseñanza. Jesús mismo es, hermanos,
Es el Evangelio, Él es la buena noticia que transforma nuestras vidas. Su amor, sacrificio y resurrección son el núcleo que impulsa el cambio en nosotros. Aceptar a Cristo en nuestras vidas es permitir que su presencia transforme cada aspecto de nuestro ser. Y la misión, ahora sí aquí entra la iglesia, ahora la misión de la iglesia. Nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo, llevando el mensaje del Evangelio y actuando tal vez como levadura en nuestra comunidad a través del amor, el servicio, el testimonio. Podemos influenciar positivamente en aquellos hermanos que no conocen a Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo ser de influencia para otros? Con mi testimonio, con mi generosidad, ayudar, extender la mano a alguien. Y no lo vamos a hacer porque somos religiosos, sino que lo hacemos porque hemos experimentado el poder de Dios. Hemos verdaderamente ahora nacido de nuevo y hemos sido cambiados. Ahora yo amo no porque estoy obligado a amar, sino porque verdaderamente he sido amado por Cristo y ahora soy hijo de Dios. Ahora estoy dispuesto a perdonar porque he experimentado el perdón de mis pecados. Fe y confianza en el proceso, aunque no siempre vemos resultados inmediatos, debemos confiar en el proceso de transformación que Cristo obra en nosotros y en el mundo. La paciencia y la fe son esenciales para vivir plenamente en el llamado de Cristo. En resumen, la parábola de la levadura nos invita a reflexionar sobre el poder transformador del reino de Dios. Y nuestra responsabilidad es ser parte activa en su expansión. A través de Cristo somos transformados y llamados a transformar a los que nos rodean. Pero esto solo lo puede hacer una persona que ha sido impactada por el Evangelio. ¿Por qué a veces no predicamos? ¿Por qué a veces no testificamos? ¿Por qué a veces actuamos como personas que todavía no conocen a Cristo? Porque todavía, hermanos, nuestra vida no ha sido impactada. Y como aprendimos ayer, puede ser que, hermanos, aparentamos que somos, pero no somos. Pero el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, comienza a crecer. Su vida se empieza a transformar, se puede ver el cambio. Pero gracias al Evangelio y a la obra del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, le invito en esta mañana a reflexionar. Si no se ve ese cambio, no se ve esa transformación, es porque no estamos abriendo nuestro corazón. Y hoy le invito a que usted lo haga. Y puede dejar que Cristo Jesús impacte su vida con la palabra. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y desciende los pensamientos y las coyunturas. Y verdaderamente nos hace ver nuestra realidad, quiénes somos nosotros, somos o no somos. Pero estamos llamados a entregar nuestra vida. Si no lo estamos haciendo, estamos llamados a tomar ese compromiso, a dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, nos reprenda de justicia y de pecado. Y podemos venir hoy y entregar nuestra vida al Señor y comenzar a vivir como hijos de Dios. Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar.